Ya, ahora sí. Entonces, como venía diciendo, esta condición patológica, que muchas veces es idiopática o primaria, también tiene causas endocrinológicas o por otras condiciones que van a dar lugar a la presencia de esta entidad. Y detectarla a tiempo nos permite poder evitar las complicaciones de morbilidad que alteran la calidad de vida, que no es la presencia de fracturas, o también de mortalidad, porque se ha visto, ¿no?, un mayor riesgo de, en situaciones cuando ya se da una fractura patológica, ¿no? Bien, entonces, antes de empezar la parte teórica, me gustaría también empezar con unos casos clínicos que vamos a ir enfocando con el avance de la sesión, ¿no? Eh, Tenemos el caso de una mujer en la posmenopausia, puede ser el caso de un familiar, mamá, etcétera, abuela, que tenía una puntuación de osteopenia en la evaluación de densitometría ósea de -2.3, sin ninguna fractura por fragilidad. Hasta ahí entiendo que también tienen conocimiento cuando hablamos de osteoporosis, es menos de 2.5 la evaluación de T-score para detección de osteoporosis y valorar iniciar el tratamiento. Pero esta paciente no tenía antecedentes de fractura, antecedentes familiares sí de fractura de cadera por parte de su mamá y un riesgo FRAX de 7.2% para fractura de cadera y del 15% para una fractura osteoporótica mayor. Ahora, el detalle es, esta paciente con un grado de osteopenia sin antecedentes de fractura debería recibir tratamiento. Segundo caso, tenemos una mujer de 70 años, la remiten para estudio, tuvo un antecedente de una fractura de coles, de perdón, de húmero y radiodistal, además del quinto dedo de la mano izquierda. Pero eso fue hace poco más de un año, sin antecedentes patológicos, no trae estudio de citometría. ¿Cuál sería el manejo en esta paciente? ¿Qué deberíamos hacer, no? Puede ser que venga porque probablemente sospeche de que tiene osteoporosis, o tal vez está con la posibilidad de iniciarle un tratamiento en base a ese antecedente. Y por último, tenemos el caso de un varón de 55 años con antecedente de ser diabético, hipertenso, y dentro de su tratamiento está recibiendo una terapia dual con metformina y la sitagliptina, que es un inhibidor de DPP-4. Además, por la hipertensión, hay correcciones el enalapril de 20 miligramos 2 veces al día. Tiene un antecedente también familiar primario de osteoporosis y su motivo de consulta clásica, ¿no?, como muchos presentan lumbalgia desde hace 2 meses, equimosis regional y una presencia de obesidad central e hipotrofia muscular. Para este caso, en un varón es menos frecuente la presencia de osteoporosis, sí, y pensar en una osteoporosis secundaria, ¿qué podríamos hacer ante esta clínica? ¿No? Por ahí vamos pensando para también dar lugar a las respuestas. Bien, preguntas. ¿Alguien me podría comentar un poco sobre, sobre el diagnóstico de osteoporosis? ¿Ustedes ya lo han manejado con el uso de citometría, sí o no? Solamente para tener en cuenta que me están escuchando yo y yo también a ustedes luego. ¿Aló? ¿Qué herramienta? Mm, Si pueden usar el micrófono, me encantaría. Bien, tipo el uso de citometría, supongo. Bien. Bueno, continuemos. Sí me gustaría igual que por ahí, si desean preguntar algo, pueden levantar la mano o si no, mejor también prender el micrófono, por ahí que también puedo apoyarme. Bien, entonces, el hueso
el hueso realmente entender de que existe una parte que es más metabólica en la parte funcional y hormonal, y entender que también el 20% de la masa esquelética es el hueso esponjoso, y es ahí donde va a darse lugar la actividad metabólica del hueso, y el 80% restante es el hueso cortical, que tiene menos actividad, ¿no?, metabólica, pero también muy importante para la evaluación y el entendimiento del recambio óseo. Ya. Entonces, el tejido óseo está conformado por una matriz ósea en un 99% y por células en poco más del 1%. Pero dentro de la matriz ósea, recordar principalmente la composición de un mineral que es la hidroxiapatita, que está conformado por calcio y por pirofosfato. Esto es importante porque entender de que este componente mineral permite la acción de unos medicamentos que ya iremos viendo para que puedan tener un efecto en el hueso y de tal manera poder tener un efecto a nivel de las células del hueso en evitar la resorción ósea. Bien. Y el resto de la matriz ósea principalmente por la matriz orgánica, donde encontramos en primer lugar al colágeno tipo 1. Ahora, eh, el hueso sufre continuamente remodelación, y esta remodelación ósea nos permite la reparación continua del hueso, lo que llamamos turnover, y asimismo una modelación del hueso. En la remodelación, lo que nos mantiene lo que vendría a ser la formación y la resorción ósea, eh, puede darse cada cierto tiempo y es más común a edades más tempranas. En cambio, la modelación ósea es algo que se mantiene en la fase adulta. Gracias a esto, se hace mención de que el hueso puede también tener cambios, ¿no? Pues, por ejemplo, más o menos un 5 al 10% se puede tener un hueso nuevo dentro de los 10 años siguientes. A eso se quiere llegar. Entonces, cuando tenemos el proceso de resorción ósea, que gracias a la activación de los osteoclastos permiten poder formar, ¿no?, una laguna de Fauci, que está conformada de células mononucleares al inicio, y dar lugar que en unas 2 semanas forme la fase de mineralización ósea, donde los osteoblastos van a dar lugar a formar ese segmento, el tejido osteoide. Y la mineralización avanza con el tiempo, en 4, 5 meses en adelante. Y así para formar células de revestimiento a partir de los osteoblastos y formar el hueso consolidado, ¿no?, que puede durar ya 1 o 2 años. Entonces, esa fase de remodelamiento permite poder tener un hueso sano, que en el tiempo va cambiando, como les voy mencionando. Pero todo esto lleva un equilibrio. Se hace mención de que el tema sobre una osteoporosis o la densidad ósea puede estar enfocado también si el paciente tiene poca movilización, porque generalmente las tensiones mecánicas sobre la masa y la estructura del hueso es lo que permite este proceso de remodelación ósea. Entonces, la falta de movimiento también genera una disminución de la densidad ósea, y asimismo movimientos muy fuertes también podrían dar lugar a una pérdida ósea por este sobreesfuerzo. Hasta aquí yo creo que una recomendación sería de que tanto los adolescentes, las personas que están, las mujeres en etapas premenopáusicas, eh,
tenemos una condición de necesidad de mantener nuestra masa ósea justamente porque está abocada al movimiento o al ejercicio. Dar lugar a que esto se mantenga en el tiempo, podemos tener una masa ósea desde muy temprana edad en la forma correcta y mantenerla en el tiempo y evitar la osteopenia, osteoporosis después de la bajada, ¿no?, de hormonas que se dan tanto en la mujer con la menopausia y en la andropausia con el varón. Esto es una imagen donde también voy a la reflexión, que el pico de masa ósea puede darse antes de los 30 años, inclusive hasta los 20 años se puede llegar a tener un 70%, 80% de la masa ósea total. Entonces, es tan importante la educación en el ejercicio desde muy temprana edad para poder mantener esta densidad ósea con el tiempo y evitar la osteopenia o la osteoporosis después de los 50 años en adelante. ¿De acuerdo? Y mantenerla así, pues es todo un reto alcanzable, que hoy en día pues se fomenta mucho el tema del ejercicio. Entonces, hasta ahí, ¿se me escucha bien? Sí, doctora. ¿Se me escucha bien? Ya, perfecto, Sí, gracias. Hasta ahí, la osteoporosis vendría a ser una importante enfermedad no transmisible, ¿sí? Así como la diabetes, la hipertensión, que afecta a 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 varones por encima de los 50 años en todo el mundo. El tema es entender también que una vez que se presente la osteoporosis, el riesgo de fractura por fragilidad, cuando hablamos fractura por fragilidad, es fractura de vértebra, cadera o antebrazo distal, superan los costos para el manejo de enfermedades crónicas, así como la diabetes, la migraña, entre otras. Y es porque una caída en una situación ya tal cual mencionadas genera más riesgos de fracturas, y es algo que podemos evitar nuestros familiares, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestros hijos, y tomar en cuenta que solamente es un tamizaje previo y tratarla antes que se dé el desenlace. Entonces, la osteoporosis se define como una enfermedad esquelética sistemática caracterizada por una baja masa mineral ósea y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, con una disminución de células junto con un adelgazamiento, pérdida de la conectividad, así como la disminución del grosor cortical, un aumento de la porosidad, ¿no? Justamente la primera imagen que vimos al inicio. La tasa de fracturas vertebrales y de cadera van en aumento conforme la edad. Se menciona que las fracturas a nivel de las vértebras se correlacionan con la pérdida del hueso trabecular y las fracturas de cadera se correlacionan con la pérdida del hueso trabecular y cortical. Algo que llama mucho la atención, oh, eso, bueno, está bajo mi batería. ¿Me permiten un momento conectarlo? sí, doctora. Un momento, por favor. Ya, creo que está bien. Bien. Algo que llama la atención en este gráfico es cómo pueden ver de que el tema de las fracturas vertebrales se da un poco más antes, ¿no?, que una fractura de cadera. Y esto generalmente se presenta más en el caso de mujeres. Eh, las mujeres, después de la menopausia, en la perimenopausia, tenemos la caída de estrógenos. Y los estrógenos han demostrado ser protectores justamente para mantener la densidad ósea.
Entonces, por ahí se ha visto una correlación con las fracturas que pueden estar asociadas a nivel vertebral inicialmente, ¿no? Pero con el tiempo estas se van equiparando con los varones. Bien. Ahora, el 30% de las fracturas sí son asintomáticas y las fracturas dorsales son más frecuentes que las lumbares por osteoporosis y afectan más al muro anterior de la vértebra, ¿no? A diferencia de una metástasis que puede ser ahí en otras zonas. Nosotros como médicos, que también tenemos que difundir el tema de la prevención, porque una cosa es detectar ya la osteoporosis, otra cosa también es detectar la fractura, donde ya llegamos tarde. Y hoy en día la prevención debe prevalecer. Preguntar factores de riesgo, ¿no? En los estilos de vida, el sedentarismo, el tabaco, el consumo de OH, o un tema de la falta del consumo de calcio en ciertas patologías, pues conlleva también a riesgos que a la larga se pueden presentar y se deben de estudiar. Si tenemos historia de fracturas personales, incluso familiares, el 70% suele ser genético. Si preguntarán, ¿han tenido por ahí antecedentes de fractura en familiares de primer grado? Pues por si acaso sería pertinente que pudieran hacerse una densitometría ósea para los familiares que tienen ese riesgo. Y los tipos también de fractura, porque de acuerdo a la severidad, ¿no? Por ser fracturas frágiles, ¿no? Tienen más posibilidades a que esté presente esta condición. Bien. Entonces, los antecedentes patológicos que tengan deficiencia de vitamina D, artritis reumatoide, también el tema de depresión, porque usan algunos antipsicóticos que también se han visto influenciado en la disminución de la absorción de calcio, enfermedades celíacas, enfermedades metabólicas inflamatorias que también conllevan a disminución de la absorción de ciertos minerales que contribuyen a mejorar la densidad ósea, la inmovilización prolongada, muchos pacientes hospitalizados. Hoy con el COVID también se ha visto que estos pacientes pues tienden a la larga, al finalizar la hospitalización, disminución de la masa muscular y la masa ósea, otras enfermedades endocrinológicas, como el hiperparatiroidismo, la tirotoxicosis, la diabetes, también han demostrado el uso de medicamentos, los glucocorticoides, la heparina, algunos antiácidos, como el de aluminio, el omeprazol, porque disminuye la absorción de calcio, la fenitoína, el barbital, el metotrexate, los inhibidores de aromatasa, la terapia de privación de andrógenos, ¿no? Para el varón es importante mantener niveles de testosterona adecuados, ya que con el tiempo, justamente con la andropausia, pues el riesgo de osteopenia o osteoporosis está latente. Pero aquellos pacientes que reciben alguna terapia de privación de andrógenos, como por ejemplo los que tienen antecedentes de cáncer de próstata, pueden tener más riesgo de esta condición. Para entender el tratamiento debemos saber la fisiopatología. Y aquí tres puntos importantes. Bueno, faltaría uno más, pero ya ahí lo vamos tocando. Conocer el RANK ligando y la osteoperoteferina. El RANK es un receptor que está expresado en los osteoclastos y sus precursores. Su activación mediante la unión del RANK ligando permite, por lo tanto, la resorción ósea. El RANK ligando es una proteína que va a permitir también la expresión del receptor RANK y va a estar en los osteoblastos y en las células planas óseas de revés. Y se une al RAM y promueve también, por lo tanto, la formación ósea en base a la resorción y remodelación. Y la osteoprotegerina, que es una proteína secretada por los osteoblastos y las células planas,
permite inhibir de forma natural ligando RAN. O sea, bloquea la señalización de los primeros dos y esto permite equilibrar el remodelado óseo. Bien, entonces tenemos la célula hematopoyética que va a dar lugar a la formación de la cadena de osteoclastos, osteoblastos, y tener en cuenta que la formación del osteoclasto va a dar lugar mediante la activación de su receptor RAN por el RAN ligando, que viene del osteoblasto. ¿De acuerdo? Y de tal manera poder formar los osteoclastos ya maduros o células multinucleadas que van a dar lugar a la reabsorción ósea. También tenemos la osteoprotegerina, que va a permitir evitar la unión del RAN ligando con el receptor RAN y que se dé lugar la sobrereabsorción ósea. Bien, por ejemplo, aquí tenemos a los osteoblastos ósea y a los osteoclastos que permiten la resorción ósea. Los factores de crecimiento, las citoquinas u hormonas, la, para la liberación de osteoprotegerina o el ranligando. Ya, aquí. Eh, la presencia del RAN ligando a su receptor, RAN ligando a su receptor RAN, va a dar lugar a la formación de resorción ósea. Pero ¿quiénes los estimulan? Las prostaglandinas, la paratormona, los glucocorticoides, la vitamina D, pero el exceso de vitamina D, interleuquina 11, la interleuquina 1, una proteína relacionada a la paratormona y el factor de necrosis. Entonces, estas condiciones de inflamación o de efectos hormonales o tratamiento médico puede dar lugar a esta condición, ¿no? De una reabsorción. Del mismo modo, los osteoblastos permiten el equilibrio de la reabsorción gracias a la osteoprotegerina, que en mujeres premenopáusicas, gracias a la acción de los estrógenos, estimula a la liberación de este componente que evita la unión del RAN ligando con el receptor RAN. Entonces, si queremos evitar que se presente una resorción ósea, debemos mantener este balance que muchas veces se ve exacerbado en mujeres posmenopáusicas. Para empezar, uno de los tratamientos que usamos es el uso de bifosfonato, que es un medicamento que va a tener una acción en hacer eh, una unión al pirofosfato que se encuentra en los minerales de hidroxiapatitas a nivel óseo. Entonces, esta unión del bifosfonato a los minerales de hidroxiapatitas del hueso es lo que va a permitir poderse anclar y poder liberar unas sustancias que van a dar lugar a la destrucción de los osteoclastos. Es así que va a permitir inhibir la resorción ósea por este efecto. Tener en cuenta que el tratamiento con bifosfonatos es una condición que lo vamos a dar en base al riesgo de fractura de cada paciente. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Luego, como sabemos, el tratamiento también con estrógenos en una terapia de reemplazo hormonal en una mujer en perimenopausia puede ayudar, por lo tanto, a mejorar los niveles de osteoprotegerina y también mejorar o evitar la unión del RAN ligando con el receptor RAN. Asimismo, tenemos unos medicamentos monoclonales como el denosozumab que va a actuar similar a la osteoprotegerina, inhibiendo la unión de estos dos componentes previos, lo que permite evitar la resorción ósea, ¿no? O la formación de los osteoclastos.
La paratormona. La paratormona también se usa para el tratamiento de osteoporosis. Como pudieron recordar, les comenté que la paratormona tiene una fase, una acción en estimular a los osteoclastos cuando se da de manera continua. En casos de pacientes con hiperparatiroidismo primario, pues eso es también lo que genera, tienen mayor riesgo de osteopenia, osteoporosis. Pero como tratamiento médico, la forma intermitente de la paratormona va a tener un efecto contrario. Eh, a nivel del hueso, lo que va a permitir es aumentar la activación de la vía WNT. Esta vía realmente también es importante porque permite la formación de los osteoblastos, ¿sí? La vía del WNT. Pero también los osteoblastos van a liberar la esclerostina, que es un mediador que va a inhibir la vía WNT para la formación de los osteoblastos, o sea, todos de equilibrio. Entonces, existen inhibidores de la esclerostina que también van a actuar a este nivel para poder mejorar la activación de la vía WNT y formar hueso. Y ya en este caso, la acción de la paratormona o inhibidores de esclerostina me van a dar lugar a un tratamiento anabólico, a diferencia de lo anterior que hemos comentado, que es un tratamiento de evitar la resorción ósea. Entonces, para el diagnóstico tenemos una herramienta de fácil acceso, segura, económica, que es la densitometría ósea o el DEXA, donde lo evaluamos en mujeres posmenopáusicas o por encima de los 50 o 45 años, y en varones también por encima de los 50 años puede ser realizada, aunque hay otras literaturas que mencionan que deberían ser tomadas en varones por encima de los 60 años para el descarte de osteoporosis o osteopenia. Y si encontramos en una evaluación a nivel lumbar, cuello del fémur o cadera total, en un TEDES por menos de 2.5, el paciente ya tiene el diagnóstico. Las indicaciones previas al uso de esta herramienta es consultar, ¿no?, el historial detallado de fracturas previas antes de someter a un paciente, ya que se debe evitar en el lugar de fractura. El embarazo debe excluirse antes de la exploración del DEXA. Se debe evitar también los suplementos de calcio. Muchos de los pacientes que vienen tomando, es cierto, al menos 48 horas antes, y los bifosfonatos el día del procedimiento. Los bifosfonatos pueden ser dados vía orales o endovenosos. Generalmente los de vía oral son de manejo semanal o mensual. La exploración debe ponerse al menos durante, posponerse al menos durante 2 semanas si se ha utilizado radiocontraste previamente. En cuanto al laboratorio, si vamos a estudiar el metabolismo fosfocálcico, pedir el hemograma, un proteinograma electroforético, porque sí hay otras enfermedades, como el mieloma múltiple, que también podrían estar presentes en esta condición, el calcio, el fósforo, la creatinina. La orina también de 24 horas para medir el calcio en orina, la PTH intacta y la vitamina D. No se pide cualquier vitamina D, hay varias formas de presentación para laboratorio, pero se debe pedir la 25-hidroxivitamina D, porque este tiene un tiempo de vida media mayor. Dentro de los marcadores de formación ósea, tenemos a la osteocalcina, a la fosfatasa alcalina ósea principalmente, y los marcadores de resorción ósea, los CTX séricos, la fosfatasa sérica y el N-telopéptido C. ¿Por qué pedimos los marcadores óseos? Se deben pedir tanto en la evaluación inicial como en el seguimiento para ver si nuestro tratamiento es adecuado, hay respuesta y me podría y mayor riesgo de fractura. Predicen la magnitud también del incremento de la densidad mineral ósea con el tratamiento.
Antes de eso, debemos tener en cuenta de que no muchos de los pacientes van a venir con el examen de densitometría y hasta esperar el resultado, estamos en la obligación de evaluar un score de riesgo de fractura, que está en el alcance para nosotros por internet, donde me puede valorar la probabilidad de que aquí a 10 años la fractura osteoporótica mayor, ¿no? De la que ya hemos comentado, sea de cadera, de columna, de antebrazo distal, se dé eh, para mujeres posmenopáusicas y hombres generalmente a partir de los 50 años, pero como les menciono, la probabilidad es más alta por encima de los 60 años en varones. También tener en cuenta que este FRAX me evalúa varias consideraciones como la edad, el sexo, la altura, si fuma, el alcohol, antecedentes familiares de fractura de cadera, una fractura anterior, el uso de glucocorticoides, antecedentes de reumatoide, osteoporosis secundaria, densidad mineral ósea. Después de haber evaluado todos esos factores de riesgo, también puedo evaluarlo en una segunda consulta junto con la densidad los que me traiga el paciente para evaluar el riesgo final. Y esto lo vemos acá. Es una herramienta de cálculo donde se hace el cuestionario en base a todos los factores de riesgo previos que les comenté. Está estandarizado por países, ¿no? Aquí en Latinoamérica, pues el Perú de esta evaluación de FRAX y ponemos todos los datos del paciente. ¿En qué momento dar tratamiento? Si el riesgo de cálculo de FRAX es más del 20% para una fractura mayor o más del 3% para una fractura de cadera, entonces yo estoy en la obligación de dar tratamiento a mi paciente independientemente si me trae una densitometría ósea. ¿De acuerdo? Esto es el mensaje. Entonces vamos al caso clínico. Se detectó pues incidentalmente en una mujer, ¿no? Llega con una puntuación de T-score en menos 2.3, hasta ahí osteopenia. No tiene fractura previa y le encuentran 7.2% de fractura de cadera y un 15% para una fractura osteoporótica mayor. Ahí debe ser tratada, sí, no. Los leo, los escucho. Sí, doctora, por su FRAX mayor a Por... 3% para fractura de cadera. Sí, exacto. Gracias, Fernando. Entonces, ya me ahorré tiempo, ¿no? Me ahorré tiempo de mandarle en citometría. Bueno, puedo mandarle, es parte igual de la evaluación inicial de la densidad ósea, pero ya voy manejando un tratamiento inicial, ya sea con calcio, vitamina D y valorar si le voy a iniciar un tratamiento específico para la osteoporosis. Para este caso se decidió usar bifosfonato. Bien, entonces, tenemos dos tipos de tratamiento en el manejo de osteoporosis. Hasta ahí, ojo. La osteoporosis no se trata con calcio y vitamina D. Para nadie eso es tratamiento, eso es prevención. El tratamiento es con esto, con los medicamentos antirreceptivos o anabólicos. Como vemos en la fisiopatología, el antirresortivo es evitar que se siga formando pues, el proceso de resorción ósea, ¿no? Bloqueando los osteoclastos. Hasta ahí. Tenemos a la cabeza bueno, dentro del grupo de tratamiento, los estrógenos, que en mujeres en perimenopausia con la terapia de reemplazo hormonal se podría también, aparte de manejar síntomas, mejorar el tema de mineralización ósea o disminuir ahí el riesgo. Eh, los moduladores selectivos también de receptor de estrógenos también se indican como tratamiento. Y los bifosfonatos que pueden ser biorales o endovenosos y el denosumab. Los agentes anabólicos, la función que van a tener es formar hueso. No es detener a los osteoclastos, es formar el hueso. Y se dan principalmente cuando la condición es muy, muy alto riesgo de fractura. Para eso tenemos la teriparatide, ¿no? Que es el medicamento derivado del aparato hormona
que es este fragmento activo del 1 a 34 aminoácidos que va a dar lugar para, para la acción anabólica. Tenemos nosotros la abaloparatide, que es un análogo sintético también de la PTH, y el romosozumab, ¿no? Que es el anticuerpo antiesclerostina que también les estuve comentando previamente. Bien. Entonces, aquí tenemos alternativas en el tratamiento y los efectos adversos que también se pueden presentar. El uso de los bifosfonatos, como el alendronato, el ivandronato, que es un tratamiento de vía oral, generalmente produce síntomas gastrointestinales. Puede ser eso una condición también de dejar el tratamiento. Si el paciente presenta molestias de una condición de este tipo o presenta úlceras gástricas antes del tratamiento, el tratamiento vía oral está contraindicado. O bueno, o ya no se puede dar en el tiempo. Hay que pasar a bifosfonatos endovenosos. Para eso tenemos el ácido solendrónico, ¿de acuerdo? Otro riesgo, también se han mencionado fracturas atípicas de fémur, pero no, mucho más antes de eso, una osteonecrosis de mandíbula. Muy raro. Pero por ahí unos odontólogos como que le tienen un poquito de miedo por el riesgo que tiene el bifosfonato, pero eso no es una condición pues que se deba eh, mini- eh, evitar para continuar el tratamiento, ¿no? Igual el seguimiento y observar, ¿no? Ciertas condiciones que podrían ser de alerta. También pueden llevar a disminuir los niveles de calcio sérico, es por eso que el tratamiento previo con calcio, vitamina D, deben estar dados antes del inicio del bifosfonato. Y es por eso que pedimos los laboratorios que en un inicio mencioné, ¿no? Para el manejo de osteoporosis en estos pacientes. Bien. Eh, a ver, otras condiciones también o reacciones adversas, por ejemplo, podría ser en el caso del teriparatide, ¿no? Se hace mención del osteosarcoma. Eh, el hecho también de usar el raloxifeno, pues comentó que podía también incrementar el riesgo de tromboembolismo por este efecto estrogénico. Y el romosozumab, eventos coronarios, también se han mencionado, ¿no? Como un factor de riesgo dentro de los estudios ensayos que han dado mucho antes. Y aquí tenemos el tratamiento y cómo este tiene un efecto sobre la fractura vertebral y sobre la fractura no vertebral y la fractura de cadera. Como pueden ver aquí, el ivandronato se ha visto un beneficio solo de mejorar el riesgo de fractura vertebral. El alendronato tiene un efecto en las tres condiciones. El ácido solendrónico también. Que esto también nos ayuda para mejorar La decisión de tratamiento. Y el romosozumab también en las tres condiciones. El teriparatide, miren, solo fractura vertebral, fractura no vertebral, pero no tanto así fractura de cadera. Entonces, tener en cuenta que si yo doy tratamiento a mi paciente, puedo disminuir el riesgo de fractura hasta un 40%, fracturas vertebrales hasta un 70%, y en algunos compuestos reducen el riesgo de fracturas no vertebrales hasta también un 30-40%. Cuando yo evalúo el riesgo de fractura, yo decido valorar con cuál medicamento voy a empezar. Por ejemplo, si yo estoy en una fase intermedia, muchas veces puedo empezar tal vez con bifosfonatos orales, mejoro el estilo de vida y lo revalúo eh, en la siguiente sesión con una densitometría ósea para valorar cuál es el riesgo de fractura final. Cuando yo le pido la densitometría ósea, es ahí cuando yo puedo cambiar mi decisión, ¿no? Puede aumentar mi riesgo de fractura o puede disminuir. Es ahí cuando ya mi tratamiento
es más exacto. Entonces, en el caso clínico 2, que la paciente de 70 años venía con un antecedente de fractura de hace más de un año. En este caso, una fractura por fragilidad vendría a ser la fractura de coles, pero de los dedos no se considera para ese caso, igual es algo engañoso y no tiene antecedentes previos. Entonces, Hasta ahí se le cataloga en un riesgo intermedio. Bien, se le cataloga en un riesgo intermedio para poder. entonces, cuando ya en la siguiente sesión viene con la densitometría, yo puedo aumentar el riesgo, o como también puede ser un alto o muy alto riesgo. Y ahí mi decisión del tratamiento es mucho más agresiva. Entonces sí debo valorar, pedir la densitometría ósea y recalcular el FRAX una vez identificado el riesgo inicial. Entonces, cuando tenemos pacientes con muy bajo riesgo, y esto me lo arroja el FRAX, yo debo empezar con estilo de vida, ejercicios, tomar suplementos, calcio, vitamina D. Bueno, el manejo de tratamiento de calcio en la posmenopausia hoy en día también no es del todo polémico. Se menciona que tal vez no sea del todo necesario, pero dependiendo de la condición de cada paciente. Y si tenemos un alto riesgo, sí deberíamos considerar el uso de bifosfonatos o inhibidores de la reabsorción ósea. Si la paciente viene con muy alto riesgo, aquí no solamente va a depender de bloquear a los osteoclastos, sino que necesito cemento para poder evitar, ¿no?, que este hueso se siga deteriorando o tenga el riesgo de una fractura pronta. Entonces necesito anabólicos. Y aquí es donde mi terapia cambia. En resumen, por ahí encontrar un paciente de muy alto riesgo, generalmente es cuando tiene una fractura en los últimos 12 meses, habrá una fractura de una fractura frágil o múltiples fracturas. Em, También fracturas mientras está en tratamiento para la osteoporosis, fracturas mientras toma medicamentos también que pueden ser perjudiciales para los huesos, glicocorticoides, o cuando tiene un T-score en menos de 3.0, ¿no? Mira cómo cambia. Y cuando tiene la probabilidad de un FRAX de más del 30% para una fractura osteoporótica mayor o mayor del 4.5 para una fractura de cadera. Un riesgo alto es una paciente por encima de los 65 años que tenga una fractura previa, pero hace mucho más atrás, mucho más de 12 años atrás, o un T-score en menos de 2.5, o un T-score entre 1 a 2.5 en negativo, pero la probabilidad de, según el FRAX, de una fractura osteoporótica mayor al 20% o más del 3% de cabeza. ¿De acuerdo? Hasta ahí es el tema del manejo. Bien. La mayoría de los pacientes, considerando de que es un screening, salen muy bajo riesgo, tengo que valorar una terapia de reemplazo hormonal o con raloxifeno y hacer los seguimientos cada 2 a 4 años de acuerdo al riesgo, ¿no? Y más aún después de una fractura. En cambio, ya en alto riesgo, yo debo empezar con antirresortivos, con bifosfonatos, ya los mencionados, o con denosozumab. Generalmente, si ya mi riesgo aumenta, preferiría empezar probablemente con el ácido zoledrónico. Y cada 1 a 3 años voy viendo el tema del riesgo de, si es el riesgo de fractura, evaluándolo con el FRAX y también la densitometría ósea. Y puedo pasar una fase de transición también a otro bifosfonato o el denosozumab. Y es muy alto riesgo, yo debo empezar inicialmente con un manejo anabólico, con la teriparatide o el denosozumab.
Eso sería mi tratamiento inicial. Pero de no contar con estos medicamentos, debo empezar con lo más alto, el ácido solendrónico. Idealmente, como el alendronato, bueno, Muy alto riesgo de empezar con alendronato, no me hace mucho de ayuda. Y reevaluarla cada 1 a 2 años después de la fractura. Ahora, tener en cuenta algo. Si yo empiezo con estos anabólicos, debo tratar de hacer una transición después con antirresortivos, porque se ha visto que puede haber un riesgo de caída más rápida de la densidad mineral ósea una vez empezada con el anabólico, si es que no continuó con la transición a bifosfonato. Entonces, este es un resumen ya del manejo, ¿no? El uso de bifosfonatos, sí o sí, en moderado riesgo y desde el alto riesgo en adelante. También el de Novofosumab, que pues puedo manejar un tratamiento de 5 a 10 años. Con los bifosfonatos, el tratamiento es de 3 a 5 años. Después se hace una pausa que se menciona el periodo de vacaciones para que hay un tema de efecto residual del isofonato que puede durar unos 5 años en adelante y es lo que se considera en pacientes que tienen también muy alto o un riesgo mayor, poder también mantenerlo hasta 5 o 7 años, pero es muy aislado. Pero lo común es de 3 a 5 años. Y la terapia anabólica en casos de muy alto riesgo es lo que debo considerar o hacer el switch dentro antirresortivos, paso a anabólicos y mi riesgo aumenta en el tiempo. bien. Hasta ahí, con esa clínica, ¿qué sospechan? Es una enfermedad endocrinológica. Las escucho. Cushing, doctora. Sí, sí. ¿Qué mencionó tú? Perdón, no la escuché. ¿Qué mencionó tú? Ah, ujú. Bien. Eh, Resulta que este paciente se le pide estos exámenes. Ahí esta imagen no me permite ver el cuadro, la pantalla. Se le pide el calcio. El calcio lo normal es entre 8,5 a 10,5 dentro del rango normal. El fósforo también menos de 4, está normal. La paratormona, bueno, no más de 55 dentro del rango. Y una vitamina D que salió baja, un poco baja, en 24. Lo ideal es óptimo por encima, lo ideal es por encima de 30, pero no menos de 20, de preferencia. Y óptimo más de 40, de 25 hidroxivitamina D. Y una calciuria normal en 24 horas. Una función hepática, renal, tiroidea que estaban dentro del rango normal. La electroforesis de proteínas también normal. Bueno, la inmunofijación de orina para las cadenas ligeras también ok. Una testosterona total para el varón en 464, lo normal es más de 300. Y se le pide el cortisol en orina y sale 10 veces más alto del valor del punto de corte, ¿no? En 24 horas. Evalúa el cortisol libre. Y se pide un cortisol con supresión de DEXA de 1 miligramo para el descarte también de síndrome de Cushing y salió alto, muy alto. Lo normal es que sea menos de 2 o menos de 1,8 microgramos por decilitro. Y una CTH alta, una CTH por encima de 10 o bueno, en este caso de 20, muy alta, a pesar de tener una hipercortisolemia, ¿no? Se supone que todo es retroalimentación negativa. Y se hace la confirmación de una enfermedad de Cushing.
un adenoma hipofisario. El paciente, por lo tanto, el tratamiento fue hacerle la cirugía. Se le somete a la cirugía, el paciente ya está operado del adenoma hipofisario, se resuelve los síntomas de hipercortisolemia, tanto bioquímicos, y como se confirmó previamente que la lumbalgia había sido por una fractura por osteoporosis, se le da tratamiento con teriparatida. Y bueno, se hace el seguimiento. Entonces, esto también nos da a entender de que hay que buscar causas secundarias, y principalmente en varones, porque dentro de las causas secundarias los varones representan más de las 2/3 partes cuando hablamos de osteoporosis. En cambio, una mujer es menos de una quinta parte. Es más, son causas primarias, por la perimenopausia, menopausias tempranas, también. Entonces, ahí es donde debemos también hacer hincapié en el diagnóstico. O en base al uso de un DEXA. Claro, pueden evaluar de manera más específica la densidad mineral ósea, pero esta herramienta nos ayuda de manera muy fácil, práctica y de bajo costo. Entonces, dentro de las osteoporosis secundarias, recordar el síndrome de Cushing, el alcoholismo, el tabaquismo o el hipogonadismo como causas más comunes. Y dentro de las menos comunes, la deficiencia de vitamina D, bajo consumo de lácteos, el hiperparatiroidismo, la tirotoxicosis, anticoagulantes o anticonvulsivantes, antecedentes de mala absorción, hipercalciuria, diabetes, enfermedad renal y el reumatoide también se han visto la presencia de mayor riesgo de osteoporosis. Hasta ahí les comento. Si bien el tema del diagnóstico de pacientes en general con una con el DEXA por debajo de menos 2.5 es para osteoporosis, para pacientes con diabetes se ha bajado este punto de corte, no, ha aumentado, perdón, el punto de corte a menos 2.0, según el ADA desde el año pasado, la Asociación Americana de Diabetes. Y es porque los pacientes con diabetes se ha visto que tienen más riesgo de fractura con una densidad mineral ósea mayor. Entonces, la prevención implica pues cambios en el diagnóstico, ¿no? Y ¿qué más? Eso fue lo que se mencionó, digamos, dentro de lo novedoso. Incluso pacientes que también reciben tratamiento por una terapia antiandrogénica, por justamente un antecedente de cáncer de próstata, también el diagnóstico del tratamiento para osteoporosis debería ser dado con un T-score por debajo de menos 2.0. tener en cuenta que pacientes que tienen menos de 50 años, están en una fase premenopausia, jóvenes como ustedes, no debería ser usado el DEXA bueno, no debería ser usado el FRAX para ver el riesgo de fractura porque no está aplicado en esa población. El DEXA se usaría para la evaluación no con el T-score, sino con el Z-score, que es diferente, que evalúa la densidad mineral ósea en base a la población general. Y la decisión del tratamiento también se da en base a esas condiciones. Y menos frecuentes, mucho menos frecuentes con un paciente de mieloma múltiple. Mira, inclusive pacientes con HIV por el tratamiento antirretroviral también se ha visto mayor proporción de fracturas, los inhibidores de proteasas o enfermedad celiac. Hasta ahí tengo para poder compartir. ¿Tienen alguna pregunta?